Él es el coronel Daniel Gutiérrez. Muchas gracias por estar acá en este podcast en donde han pasado muchas personas ya privadas de la libertad y hoy tenemos el placer de tenerlo a usted acá. Bueno, María Camila, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder estar aquí acompañando, escuchando, sabiendo el gran trabajo que han hecho para que la sociedad conozca lo que pasa en las cárceles, que no todo es malo, sino que hay muchas historias de vida, de superación, de ejemplo, de oportunidades. Entonces, para mí es muy grato poder estar aquí con ustedes hoy. Coronel, lo hablábamos ahorita con Joana Bamón, de verdad es que ser director del IMPEC yo creo que es como el llegar a un puesto en el que está lleno de chicharrones y en el que probablemente la gente diga, no, a mí me da risa, mejor paso. Usted asume este cargo y lo asume de la mejor manera, coronel. ¿Cómo han sido estos años a cargo y al frente del IMPEC? Pues bueno, primero que todo fue una situación coyuntural, ver cosas de Dios también. Yo quedo como en encargo, al inicio quedo como en encargo y al principio fue difícil decir sigo en encargo y empezar a tomar decisiones. Cuando ya pasan varios meses que estaba en encargo, decidimos asumir con toda la responsabilidad, con toda la contundencia y con toda la decisión y empezar a tomar decisiones. No te voy a decir que ha sido fácil porque iniciando el encargo fue la primera amenaza que nos llegó, un desayuno sorpresa, que a la dirección general, pero creo que eso también le metí un poco más de adrenalina al cargo. Y en la policía nos han formado para asumir muchos retos, para conocer el país en territorio nacional. Y yo creo que esa formación institucional de la policía hace que si te llega algo difícil, tú lo quieras enfrentar y empezar a ver cómo lo asumes. Reacción primera de su familia cuando usted le dicen, ahora el coronel Daniel Gutiérrez va a ser el director encargado del IMPEC. ¿Cómo fue su familia? Hay sentimientos encontrados porque, como te decía, en la policía se acostumbra uno a esos retos y a esos nombramientos en diferentes cargos. Entonces, medianamente, ¡ay, qué orgullo! El nombramiento, pero también después, no, pero viene el riesgo, viene la responsabilidad, vienen los mitos y todo lo cultural que está adherido al cargo, como que el que nombran ahí siempre se demora poco tiempo y después lo echan. Claro. Hay muchos nervios frente a eso, claro, muchos claro. nervios. Nervios, pero cuando usted me habla de esa primera amenaza que le llega, ¿sintió los mismos nervios o otra cosa? Es decir, es una amenaza directa hacia usted. ¿Qué le pasa por la cabeza y por la mente al director del IMPEC cuando le llega la primera amenaza, que iba a ser la primera de varias, ¿no? Pues el miedo es algo innato que tenemos todas las personas. Se siente miedo y sobre todo pensar en la familia cuando ya uno tiene hijos, tiene muchas personas que están a su alrededor. Entonces, lo principal es, claro, hay un miedo, pero también cómo asumes ese riesgo, cómo asumes ese miedo y cómo enfrentas a partir de esto y cómo analizas el porqué de la amenaza. Y pues también da a entender que estás haciendo algo bien, que estás enfrentando algo que no se ha enfrentado y que también te da fuerzas para seguir adelante. Y bueno, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir organizando esto, vamos a poner orden, vamos a luchar contra la corrupción, contra la extorsión. Entonces también como que da una luz en el camino para que te dé más fuerza. ¿Qué lo motiva, coronel, todos los días a enfrentar? Vea, hace poquito tuvimos entonces escándalos dentro de cárceles, ¿no? Dentro de la cárcel del Pedregal, entonces el señor sale con el whisky, con la fiesta, personas que tal vez no se están portando bien en los patios, en fin, cantidad de chicharrones que le tocan a usted, incluso misma corrupción dentro de funcionarios del IMPEC, en fin. ¿Qué lo motiva a seguir, ¿no? Luchando por esto? Por algo mejor. Hace más o menos 26 años me preguntaron cuando fui a entrar a la policía, ¿por qué quieres ser policía? Entonces yo decía, porque quiero servirle al país, quiero servirle a la sociedad. Y puede sonar a veces un poco altruista o un poco romántico. Pero cuando tú me preguntas qué me motiva y cuando vamos a la cárcel y vemos gente queriendo salir adelante, buscando otra oportunidad, como lo de hoy que estábamos premiando el del ajedrez. Entonces hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas. Y en este cargo te da la posibilidad de servir. A veces con un traslado, a veces con una decisión tuya le puedes mejorar la vida a una persona y a un entorno familiar. Le puedes cambiar también la vida a los funcionarios, mejorar sus condiciones laborales, pero tenemos más o menos 175,000 personas privadas de libertad, donde tú puedes ayudarles a que mejoren sus condiciones o no hacer nada y dejar que siga eso ahí. Entonces la motivación yo creo es poder servir a todo ese mundo penitenciario
los familiares, los internos, los funcionarios. Entonces es lo que me motiva y se han presentado momentos difíciles donde quiero decir, no, ya tiro la toalla. Pero justamente en ese día vamos a un evento donde se presentan los internos haciendo algo, donde hay algo que permite que uno diga, no, pues hay que seguir aportando en esto. Y usted se me acaba de adelantar porque esa pregunta se la tenía más adelante. ¿En qué oportunidades usted ha dicho, ya no más? Sobre todo en las oportunidades o en esos escenarios cuando hay hechos de corrupción, cuando hay hechos de escándalos y quizás, y le he dicho a varias personas, aquí una de las cosas difíciles es la gobernabilidad frente a la institución, frente a la toma de decisiones, porque hay cosas que se salen de las manos. Entonces tenemos directores en lo territorial, en lo local, que a veces no tienen un control de su establecimiento por diferentes razones, porque no hay compromiso, porque no van, porque hay corrupción. Entonces, cuando no ves que puedes tomar una decisión, momentos difíciles como el año pasado, cuando hubo un asesinato de muchos funcionarios, esa impotencia de no poder cuidarlos, de no poder acompañarlos, de no tener las herramientas para darle esa protección frente al riesgo constante. Entonces es donde uno dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y quedas como con la impotencia. Hay muchos problemas dentro de una cárcel. Ahora imagínese todas las cárceles de nuestro país rodeadas de varias cosas por mejorar. Dentro de todo esto y este recorrido que usted lleva como director del IMPEC, si yo le pudiera decir, nómbreme 3 cosas por las cuales usted pues está liderando esta batuta, ¿no? Como de verdad necesito por lo menos llegar a mejorar alguna de estas 3 o las 3, de esas 3 problemáticas, ¿cuáles que nos puede hablar? Bueno, queremos empezar a hablar de una política penitenciaria. Quizás el sistema penitenciario está un poco abandonado. Cuando vamos a la infraestructura, pues llevan muchos años, hay cárceles que llevan más de 200 años de ser construidas. Entonces lo primero que quisiéramos es tener una política integral donde los ministerios, el gobierno, la sociedad colombiana le pueda aportar al sistema en varios aspectos. Uno es en la resocialización, poder tener mejores espacios y talleres para los internos, porque tenemos 104.000 en cárceles, pero en la práctica yo no creo que superen los 30.000 que estén trabajando, porque faltan espacios, porque no hay talleres, porque no hay maquinaria, porque no hay insumos. El primer aspecto que quisiéramos cambiar es que hay un compromiso de todos los entes de la sociedad, el gobierno, el Estado, organizaciones, para que den esa posibilidad a los internos y quitar ese estigma que tienen los internos, porque pues casi todo el mundo cree que los internos son delincuentes y que los guardianes o funcionarios son corruptos. Entonces el primer aspecto es cambiar esos estigmas. Segundo, la resocialización. Y el tercero, poder tener un IMPEC más transparente. Y para que sea más transparente y acabar la corrupción, pues se necesitan mejores recursos, mejor capacitación, mejores condiciones, más funcionarios. Hacíamos un estudio de cargas donde el promedio que puede hacer falta son alrededor de 25.000 a 27.000 funcionarios para que funcione lo que hoy en día funciona. Entonces, pues eso hace que se permeen y que tomen malas decisiones. Esos serían los aspectos. Resumiendo, sería una muy buena resocialización, un IMPEC más transparente y romper esos estigmas que tiene la sociedad frente al sistema penitenciario. ¿Qué pasa cuando una persona que lleva privada de su libertad 20 años sale? Esto es lo que nos compete a muchos ciudadanos y estamos preocupados y ocupados de eso, entre otras cosas. Por ejemplo, la Fundación Acción Interna, que dice qué hacer por esos pospenados, ¿no? Llegan y salen de la nada a mirar a ver en qué trabajan, no en esa lucha constante de no volver a delinquir. ¿Qué hacer con esas personas que acaban de salir? Ese es uno de los retos más grandes que tiene el sistema y precisamente viene del paradigma del juzgamiento, del señalamiento. Entonces, sales de una cárcel, viene el antecedente, no te contratan, no hay interés por parte de nadie para que puedas. Entonces es donde hablamos de la segunda oportunidad, pero también de la preparación para la libertad. ¿Qué hacemos nosotros con un sistema si no preparamos a una persona en algún oficio? Si no lo capacitamos, si no le enseñamos a hacer algo, pues va a salir de nuevo otra vez a la calle sin saber hacer nada y quizás a volver a reincidir porque no tiene una posibilidad de esto. Entonces ahí viene un trabajo articulado del IMPEC para que le haga una preparación a través de la capacitación, del estudio, pero también articulación con las fundaciones, con los empresarios, con la sociedad para que lo puedan recibir. Y hablamos en términos de cifras, en Colombia solo tenemos 2 casas libertad y 126 cárceles, o sea, tenemos muchas cárceles, pero pocas casas libertad. La casa libertad lo que se encarga es de ese trabajo, de que salgan las personas, ahora le decimos, por orden de la ministra, post-egresados, no post-penados, sino post-egresados,
que salgan de la cárcel, y esa Casa Libertad es la que hace la articulación que hoy en día la hace la Fundación Acción Interna, esa articulación de que, venga, tenemos esta necesidad, tenemos esta posibilidad y estas capacidades para que esta persona se reintegre a la sociedad. Correcto. Entonces es un reto muy grande que estamos trabajando con varias posibilidades y fundaciones y sobre todo con los funcionarios para que también rompan esos paradigmas y que el funcionario del IMPEC piense más allá de la reja, de que solamente vamos a tenerlo aquí 5, 10, 20, 30 años, sino que pensemos en tenerlo y cómo lo vamos a nosotros después a sacar y que le vuelva a la sociedad una persona pues, más útil. ¿Usted trabajaría con pospenados, con personas que...? Sería fundamental, me gustaría muchísimo. Es fundamental para construir tejido social y poder integrar a toda la sociedad, porque los internos siguen siendo ciudadanos, solo que perdieron la libertad nada más. Usted conoce muchas historias en el día a día de personas privadas de la libertad que cometieron un error, que merecen segundas oportunidades, otros que han cometido el mismo error varias veces, repetitivamente y demás. ¿Hay alguna historia en este recorrido que lleva usted en el IMPEC que tal vez se le haya quedado a usted como en el corazón o que piense usted como, hombre, este caso me marcó? Hay muchas. Sí. Antes de entrar al IMPEC, yo trabajé toda la vida en la parte investigativa de la policía. Estábamos una vez en Valledupar y encontramos a 2 internos. Un interno estaba acusado de la muerte de una persona por asesinato y el otro interno era el que lo había matado. O sea, había uno que estaba inocente y estaba pagando la condena y se encontró con el que sí había matado a la otra persona. Y estaban juntos y finalmente pues era inocente porque estaba el culpable ahí. Entonces queda uno como impactado. ¿Cómo tienen 2 personas por el mismo delito que han asesinado a otra persona y el que está inocente sigue ahí pagando la condena? Pero también ese escenario donde los 2 podían convivir juntos y sabía que él estaba acusado, que era inocente, que el otro sí era el culpable, pero podían convivir juntos. Entonces es como esos paradigmas frente a la convivencia y frente al juzgamiento de la justicia. Yo sé que muchas cosas no hacen parte de, o mejor, no son responsabilidad del IMPEC, pero ¿cómo tal vez mejorar la calidad de vida de los internos, de las personas privadas de la libertad? ¿Cómo mejorar sus comidas, su estadía? Garantizar que no duerman en un lugar en donde es realmente imposible dormir, ¿cierto? O que se tenga que comer una comida imposible de comer. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo garantizarles condiciones humanas? Lo primero es luchar contra la corrupción frente a la contratación. Y nos decía, en una época el señor presidente nos decía, busquemos la posibilidad de que en las cárceles puedan los internos preparar su alimentación, que lleguen los insumos y que tengan sus propias cocinas y aparte de eso pueden redimir pena y pues el interno garantiza que a los compañeros se les lleve la comida porque pues todos sufren de ese tema de que no llega la alimentación a tiempo, de que no llega completa. Pero entonces hay un sistema que tiene la OSPEC que ya ha sido creado durante muchos años. Entonces es la OSPEC quien está administrando los recursos del IMPEC. Entonces eso permite o hace que haya una brecha entre el sistema penitenciario porque ellos administran los recursos pero no tienen las necesidades. Las necesidades las tiene el IMPEC, la tienen ellos. Entonces lo primero es el buen manejo de los recursos. Y además aquí es una contratación tercerizada. La USPEC contrata un consorcio en zonas del país. No, ahí es en donde se meten toda la corrupción. Exacto, Sí. Y el consorcio un operador y el operador a otro, y entonces se va tercerizando y el recurso pues se va disminuyendo. Eso frente a la alimentación. Frente al hacinamiento, tenemos un déficit en Colombia de 40.000 cupos más o menos carcelarios, pero eso viene también pegado a la política criminal, porque todos los días capturan gente. Entonces se captura gente, entonces siempre el flujo de capturados es bastante amplio y entran más o menos al sistema penitenciario, pueden entrar diariamente alrededor de 800 personas diarias, pero no salen las mismas 800 con libertad condicional, con beneficios administrativos. Entonces la balanza siempre está inclinada hacia las capturas y hacia los detenidos y no hacia las libertades. Entonces, para poder mejorar esto, pues indiscutiblemente hay que tener más cupos carcelarios para que no haya hacinamiento, para que duerman bien. ¿Y de quién depende eso? ¿Del ministerio? Eso depende del Ministerio de Hacienda, depende de los recursos, porque se necesitan recursos para poder construir, pero también depende de los alcaldes y gobernadores que no han construido cárceles municipales. Si tuvieran cárceles municipales en los municipios o ciudades, como en Bogotá, que está la cárcel distrital y ya están construyendo otra, pues de repente los cupos pues, se pueden ampliar y muchas personas estuvieran ahí que son sindicados. Tenemos en Colombia más o menos 25.000 sindicados
que es la responsabilidad de los entes territoriales y desafortunadamente pues no lo han cumplido. En estos años que lleva, ¿cuál es la crisis más dura que ha tenido que afrontar dentro del IMPEC y cómo la ha afrontado? Pero cuénteme, no como a nivel institucional, sino, hombre, yo estaba acá y hubo esto, un motín, o no sé, ¿qué me puede contar? Yo creo que la crisis más difícil fue la muerte del director de La Modelo. Uy, eso fue terrible. Sí, yo creo que ha sido uno de los días más difíciles de mi vida, de hecho. ¿Usted dónde estaba? Estaba aquí en dirección, estaba en una reunión aquí en la dirección general, nos llamó el subdirector, nos llamó muy asustado, diciendo que parece que han matado al director. Al principio no le creíamos porque pues en Bogotá, o sea, no teníamos, tenía una amenaza hace unos días, pero no era tan latente como en otras zonas del país. Entonces al principio no le creíamos, le llamábamos, pero confírmenos, parece que sí, cuando efectivamente dijeron sí. Lo sicariaron, está ahí con el vehículo, llamamos al conductor, nos contestó llorando, en crisis el conductor, sí, lo acaban de matar. Salimos hacia allá, más o menos en la 30, como con 80 y algo, y llegar ahí, y él venía mucho acá cuando él estaba en Guaduas, él venía seguido, cada vez que descansaba venía a saludar, y en Guaduas hacen tortas, hacen pan, entonces él siempre traía una torta, entonces había cercanía, además él había sido policía, fue coronel de la policía, había cierta cercanía en términos de laborales, pero llegar allá y verlo pues asesinado en el carro, con sangre, pues queda uno como en shock. Y entonces vienen las presiones políticas, mediáticas. ¿Qué vas a decirle a la sociedad? ¿Qué le vas a decir a los funcionarios cuando eso fue en mayo y de enero a mayo ya habían asesinado más o menos 6 guardianes? ¿Qué discurso le dices a tus funcionarios para que no decaigan, para que no sientan más miedo? La familia del director, los medios, la ONP. Entonces quedamos como en crisis en qué hago, qué digo, cómo respondo, de aquí en adelante qué hacemos, cómo los cuidamos, qué no hemos hecho, qué nos faltó, qué vamos a hacer. Entonces fue un día donde realmente, ese día creo que nos acostamos como a las 2 de la mañana para salir a rueda de prensa a las 5 de la mañana. ¿No durmió? No dormimos nada y pensando el otro día qué vamos a decir. ¿Qué vamos a decir? Y más allá de qué vamos a decir, ¿qué vamos a hacer para evitar que maten directores? Hay más que algo utópico. Matar a un director de una cárcel no se ha visto, yo creo que hace mucho tiempo, o creo que nunca, y menos en Bogotá, porque habían asesinado gente en Tuluá, en Cartagena, en Cúcuta. Entonces, pues son ciudades que están alejadas de la capital, pero un asesinato en Bogotá pues impacta muchísimo en todos los sentidos. Su familia, al verlo de esa manera, me imagino que durísimo también, ¿no? Sí, durísimo porque lo ven a uno descompuesto y tampoco saber qué decir, o sea, cómo te apoyan, qué consejo. Bueno, el consejo es, bueno, cálmese, pídale a Dios, que le dé sabiduría, pero no hay como un manual donde te diga, bueno, si pasa esto, haz esto, quitamos esto. No, nos tocó reunirnos los directivos y empezar a ver qué hacer, y la familia pues muy preocupada, además que cuando salió la noticia, también mucha gente me llamó y preocupada porque había gente que decía, mataron al director del IMPEC. Entonces, no, eso fue una crisis durísima, mucha gente. Normalmente mi teléfono tiene alrededor de 150 WhatsApp sin leer. Ese día completé como 600 en esa noche o en esa tarde, porque mucha gente, bueno, pues, solidaridad también, pero mucha gente había entendido mal, pues, que mataron al director del IMPEC. Entonces fue un día muy difícil. ¿Qué le da miedo a usted? No poder cumplir con las cosas que queremos hacer. No poder llegar a la meta, no poder dejar aquí un IMPEC diferente, más humano, más transparente, sin corrupción. Me da miedo no poder cumplir con esas expectativas de la sociedad, del país y de mi familia sobre todo. ¿Y qué lo pone mal genio, coronel? Me da mal genio la deslealtad y también a veces la gente se aprovecha la confianza. Quizás el hecho de ser sereno, de ser tranquilo, mucha gente lo toma de una manera diferente para aprovecharse. Entonces eso sí me saca de quicio el mal aprovechamiento de la confianza que uno puede darle a alguien frente a una decisión o frente a un apoyo de cualquier cosa. Pero pocas cosas me sacan de quicio. Bueno, qué bien. ¿Cómo quisiera dejar el IMPEC una vez salga? O sea, lleva un tiempo largo, ha sorteado todas estas crisis de las que hemos hablado. ¿Cómo quisiera dejar el IMPEC siendo realistas, ¿no? Con todo lo que hay. Fundamental que haya más gente, que haya más funcionarios, y eso replica que si hay más funcionarios hay mejor resocialización. Puede haber menos corrupción también, pero quisiera tener
como lo decía hace un momento, un IMPEC más humano, que le dé más oportunidades a los internos, pero también que la gente vea el trabajo que hacen los funcionarios, que sea un IMPEC con una mejor imagen institucional, menos corrupción y que podamos aportarle más a la sociedad cada día. Me queda una duda. ¿Usted qué hace aparte de ser director del IMPEC? O sea, ¿tiene tiempo como para salir a cine, por ejemplo? No. No, hace mucho tiempo no voy a cine. ¿Hace cuánto no va a un cine? Yo creo que por ahí, yo creo que 2 años por lo menos. ¿Y a bailar menos? Pocas veces, pocas veces. ¿Gimnasio? De vez en cuando troto, de vez en cuando juego fútbol, pero tiene que ser muy temprano o muy tarde de la noche. ¿Qué música oye el director del IMPEC? Mucho pop, Ricardo Arjona, Silvio Rodríguez. Romántico, más bien. Más o menos, más o menos. Director, gracias. Camila, muchas gracias a ti. Gracias y bienvenido siempre a Cárceles Podcast.